mi hijo me envió una factura de alquiler. No por una casa que pedí prestada. No por un lugar que destrocé, sino por la casa que le regalé, pagada en su totalidad y traspasada, con la promesa de que podría vivir allí cuando ya no pudiera vivir sola. 5 años después, metió una factura mecanografiada por debajo de la puerta y dijo que era justa. 3 semanas después, le notifiqué un desalojo. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. También, comenta desde dónde lo estás viendo. Gracias. Estaba sirviendo mi café de la mañana cuando oí el sobre deslizarse por la ranura del buzón de la puerta principal. Ahora vivo con un oído siempre pegado al buzón, desde que la farmacia metió la pata con mis medicamentos para la presión arterial y se me pasó una recarga. Pensé que era otro recordatorio de cita o un folleto para el cuidado del césped. En cambio, era un sobre blanco normal con mi nombre escrito a máquina. Sin remitente. En cuanto lo abrí, me temblaron las manos. Era una notificación formal de alquiler de mi hijo, exigiendo el pago de $200 antes del 5 de cada mes, dirigida a la inquilina Margaret Thompson. Ni siquiera escribía, mamá. Había un desglose de los servicios públicos y una línea sobre la suspensión de los privilegios de los huéspedes a la espera de pago. La leí 3 veces, pensando que quizá era un error o algo automático. Pero al final, con tinta azul, estaba firmado, Daniel Thompson, mi hijo, mi único hijo. El mismo hijo al que le regalé esta casa hace 5 años. Me quedé en el pasillo, mirando el periódico, y juro que durante un minuto entero olvidé cómo respirar. Sentí un hundimiento en el pecho, como cuando tropiezas pero no te caes. Un puñetazo en el estómago de, ¿qué demonios está pasando? Daniel no estaba en casa cuando recibí la carta. Ahora trabaja en el sector inmobiliario. Revende propiedades, dice, como si fuera póker. Me mudó a la habitación de invitados el año pasado cuando me dolieron las rodillas y vendí lo que quedaba del terreno de mi marido. Le di la casa como regalo de bodas. Le dije, esto es tuyo, pero cuando ya no pueda vivir sola, me vendré aquí. Ese era el trato. Sin abogados, sin papeles, solo madre e hijo mirándose a los ojos. Cuando le di las llaves, lloró. Dijo que me cuidaría para siempre. Eso fue hace 5 años, antes de Cale, antes de la obra grande, antes del Tesla y de la segunda remodelación del baño. Esperé en la cocina con la factura del alquiler tirada como un cadáver sobre la encimera. Cuando oí su llave en la cerradura, me puse de pie, pensando que quizá era una broma. Quizá Cale la había enviado y él no lo sabía. O quizá era algún asunto financiero raro y se reiría y la rompería. Pero en cuanto me vio sosteniéndola, pareció molesto, no culpable, ni avergonzado, sino molesto. Pensé que debíamos tener las cosas claras de ahora en adelante, dijo, dejando las llaves sobre la consola. Los servicios públicos se han duplicado. No puedo cargar con todo. No se sentó. No me preguntó si había comido. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, como si fuera un ocupa. Le pregunté si recordaba lo que le dije cuando le regalé la casa, sobre vivir aquí cuando ya no pudiera vivir sola. Se encogió de hombros. Eso fue hace 5 años, mamá. Las cosas cambian. Dijiste que solo estarías aquí temporalmente. Pasó junto a mí y abrió la nevera como si yo fuera invisible. Comes lo mismo que yo compro. Usas internet. No puedo cargar con el gasto de un adulto además de todo lo demás, dijo. Le pregunté si Cale estaba detrás de esto. No respondió, solo siguió revisando el refrigerador, luego agarró una lata de la Croix y dijo, no hagas un drama. Es solo el alquiler. Todos pagamos el alquiler. Le pregunté si le parecía bien que durmiera en el coche. Se rió. Deja de emocionarte. No lloré delante de él. Esperé a que subiera. Luego volví a mi habitación, preparé una pequeña bolsa de lona y me fui. No di un portazo, no me despedí, simplemente me fui. Conduje hasta el estacionamiento de un Walgreens y me quedé allí sentado hasta que se puso el sol, mirando la factura del alquiler, intentando comprender cómo el niño que crié se convirtió en el hombre que me veía como una factura a cobrar. Alrededor de las 8 de la noche, abrí la cajuela para buscar una manta y encontré una caja que no había tocado en años, viejos extractos bancarios, historiales médicos y los documentos originales de cuando saldé la casa. Pegado a un lado había un sobre más pequeño que no recordaba haber dejado allí.
Estaba escrito a mano por mi difunto esposo, casa, escritura final. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el documento completo de transferencia de la escritura notariada de cuando le di la casa a Daniel, pero algo me llamó la atención. Una nota adhesiva que debía haberme dejado. Decía, consérvelo para sus registros. Podría ser necesario para el futuro. Me quedé mirando la nota hasta que se me nubló la vista. Luego la doblé, me senté en el coche y pensé, quizás no sea demasiado tarde para luchar. Quizás esta casa no sea solo suya. Quizás el niño que crió olvidó quién construyó los cimientos. Pero no lo hice. La última vez que tuve la escritura en la mano, Daniel estaba en mi cocina, vestido con un traje 2 tallas más grande, con las manos aún manchadas de cargar cajas. Faltaban 2 semanas para su boda y estábamos ultimando los trámites de la casa. Parecía nervioso, casi culpable, como si no pudiera creer que lo estuviera haciendo. Recuerdo sus palabras exactas: mamá, ¿estás segura? Esta es tu red de seguridad. No tienes que hacer esto. Le dije que quería hacerlo, que era lo que su padre habría hecho. Había vendido lo último que quedaba de la tierra de cultivo un mes antes, 2 hectáreas. La conservamos después de la muerte de James. El dinero estaba en la cuenta, y Daniel y Cale habían estado juntando ahorros, intentando comprar una casa antes de que terminara su contrato de arrendamiento. Los había visto visitar propiedades deterioradas cada fin de semana, volver a casa desanimados. Así que lo llamé una mañana y le dije, déjame ayudarte. No era solo generosidad. Necesitaba un propósito. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo importante. Me dije a mí misma que esta casa mantendría a nuestra familia unida. Le dije, este es tu regalo de bodas. Está a tu nombre, pero cuando sea demasiado mayor para estar sola, vendré aquí. Sin discusiones. Él asintió, tragó saliva con fuerza y me abrazó como a un niño pequeño otra vez. Me prometió, siempre tendrás un lugar con nosotros, pase lo que pase. En ese momento, le creí. El día que se mudaron, horneé 2 pasteles y llené el refrigerador antes de que llegaran. Cale entró y chilló al ver las encimeras de granito. Besó a Daniel y dijo, parece que por fin estamos ganando. Esa frase se me quedó grabada, por fin estamos ganando. Como si fuera un juego. Como si la vida fuera un marcador. En aquel entonces, me gustaba. Era brillante, aguda, sabía cómo hacer reír a Daniel cuando se enfrascaba en sus propios pensamientos. Tampoco venía de mucho. Su madre falleció cuando tenía 12 años, y su padre trabajaba en la construcción fuera del estado. Parecía fuerte. Yo respetaba eso. Pero incluso entonces, noté pequeños detalles. Cale sugiriendo discretamente que pintaran la habitación de invitados para que pareciera más suya, o como llamaba a la sala, mi espacio, delante de sus amigas. Le quité importancia. Los jóvenes querían dejar su propio sello. Lo entendí. No insistí. No les recordé que la casa venía de mí. Ni siquiera les conté a la mayoría de mis amigas sobre el regalo. No quería que pareciera que intentaba comprar cariño. Solo quería estar cerca de mi hijo, formar parte de su nueva vida. Durante el primer año, todo iba bien. Cenábamos juntos, desayunábamos los domingos, jugábamos por la noche. Me invitaban a sus cumpleaños y me pedían que cuidara a los perros cuando se iban. Seguía teniendo mi propio apartamento, pero guardaba una bolsita en su casa por si acaso. Cuando me empeoraba la artritis, Cale me traía almohadillas térmicas. Daniel seguía llamándome 2 veces por semana, pero todo cambió después de que Cale consiguiera el trabajo en esa firma de diseño. Sus horas se alargaron, cambió de ropa, sus amigos se hicieron más ricos. De repente, el barrio no le pareció lo suficientemente fresco. Empezó a remodelar. Daniel siguió su ejemplo. Nuevos accesorios, nuevo jardín, nuevas deudas. Empezó a hablar de aprovechar la casa para invertir. Esa fue la primera vez que me sentí nervioso. Le pregunté si recordaba lo que habíamos acordado. Me dijo, claro, no te preocupes. Es tu casa también. Pero lo sentí, una grieta formándose. 2 años después, cuando me resbalé en la entrada de mi apartamento y terminé en urgencias, Daniel me recogió, me llevó de vuelta a su casa y me dijo, te quedarás con nosotros un tiempo hasta que te recuperes. Fue entonces cuando el cambio se hizo permanente. Mi contrato de arrendamiento terminó.
Me mudé a su habitación de invitados. Al principio, hacía calor. Kale me ayudó a decorar. Daniel me compró un colchón mejor. Pero entonces, la sutil distancia se apoderó de mí. Kale empezó a cerrar la despensa con llave. Daniel olvidó resurtir mis recetas. Dejaron de invitarme a cenar con sus amigos. Kale empezó a llamarme Margaret en lugar de mamá. Y yo, Dios me ayude, me quedé callada. Me dije a mí misma que era solo estrés, solo temporal, algo que tenía que soportar porque eso es lo que hacen los padres. Hasta que llegó esa carta, hasta que Daniel me miró a la cara y me llamó una carga financiera. Esa noche, tras encontrar la escritura y esa vieja nota adhesiva en mi maletero, me senté en el aparcamiento de Walgreens y recordé el momento exacto en que entregué la casa. Aún veía las manos de Daniel temblando al firmar. Aún sentía la esperanza que tenía. Y ahora, lo único que sentía era una rabia silenciosa y ardiente, no por el dinero, ni siquiera por la falta de respeto, sino por la traición a una promesa que debería haber importado más que un contrato. Arranqué el motor. Tenía un lugar más que revisar, mi trastero. Había cosas que no había tocado desde la muerte de James. Quizás algo pudiera ayudar. No sabía qué, pero sabía que no había terminado. Aún no. Ni de lejos. Esa noche conduje directo al trastero, con el café y la adrenalina a flor de piel, esa energía que surge de la humillación y la ira entrelazadas. El aire estaba cargado de polvo en cuanto abrí la puerta enrollable, pero sabía exactamente qué contenedor coger, la tapa azul, las esquinas selladas con cinta adhesiva, la que decía documentos de la casa. Lo arrastré hasta el pasillo, me arrodillé a pesar del dolor de rodillas y empecé a escarbar. Fotos antiguas, la tasación, informes de inspección, incluso una nota mecanografiada del agente inmobiliario felicitándome por empezar un legado para tu familia. Me dolió. Lo ojeé, desesperada por encontrar algo, correos electrónicos, tal vez algo que Kale hubiera firmado, algo que la vinculara con el acuerdo. Nada. Me temblaban las manos al cerrar la papelera, y me dolía el cuerpo en lugares que olvidé que podían doler. Me quedé allí sentada un buen rato, simplemente respirando el olor a cartón y aire seco, hasta que un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Kale nunca había firmado nada porque nunca lo había necesitado. Daniel se encargó de todos los documentos, pero Kale estaba en la habitación. Estuvo presente cuando le entregué la casa. Y si había algo de cierto en lo que empezaba a creer, que esta carta de alquiler no era una decisión espontánea, sino parte de un plan, entonces ella habría dejado huellas en alguna parte. A la mañana siguiente, fingí que no había pasado nada. Regresé a la casa mientras Daniel estaba en el trabajo. Kale estaba sola en casa, descalza en pantalones de yoga, caminando con el teléfono en una mano y un portapapeles en la otra. Al principio no me oyó entrar. Estaba en la cocina tomando fotos, cambiando de lugar un jarrón, murmurando cosas como luz natural y mezcla moderna de estilo rústico. La observé un segundo y luego pregunté, ¿qué haces? Dio un pequeño respingo, luego se giró y sonrió como si la hubieran pillado haciendo algo adorable. Hola, Margaret. Solo estoy preparando unas fotos de Airbnb. Nada del otro mundo. Le pregunté, ¿vas a alquilar la casa? Me respondió, solo una habitación. No es para tanto. Pero no era solo una habitación. Miré hacia la sala y vi etiquetas de precios en cojines, folletos de una página de alquileres vacacionales y una lista de tareas de mantenimiento, reparaciones, calafateo nuevo, limpieza de alfombras, inspección de la chimenea. Eso no era alquilar una habitación. Era una inversión inmobiliaria. No pedí permiso. Caminé directo por el pasillo hasta la habitación de invitados, mi habitación, y abrí la puerta. Faltaba la mitad de los muebles, mis libros, mi manta, incluso el cuadro de James y yo del día de nuestra boda. Me giré y le pregunté, ¿qué es esto? Ni siquiera pestañeó. Dijo, pensábamos que pronto te mudarías. Daniel y yo hablamos. Dijo que estabas pensando en buscar tu propio espacio. Se me hizo un nudo en la garganta. Dije, no dije eso. Se cruzó de brazos, fría como el hielo. Bueno, sea como sea, necesitamos los ingresos. No es nada personal. Saqué el móvil y grabé. Se dio cuenta y cambió de tono, pero no lo suficiente. Dijo, mira, no es que te estén echando. Solo estamos formalizando las cosas.
Si pagas alquiler, puedes quedarte, pero si no, sí, necesitamos dejar la habitación. Le pregunté, ¿fue idea tuya? No respondió. Solo arqueó una ceja como si esperara a que lo superara. Seguí grabando, con voz tranquila. Dije, Daniel me prometió que viviría aquí el resto de mi vida. Ese era el trato. Puso los ojos en blanco. No hubo contrato, Margaret. Fue un regalo. Los regalos no tienen condiciones. En ese momento me di cuenta de que no era una simple espectadora. Estaba orquestando todo esto, quizá no sola, pero lo suficiente como para convertir a Daniel en alguien que me veía como un precio. Entonces sonrió, fingida y tensa, y dijo, pensamos que no lucharías, que serías razonable. Terminé la grabación y me fui sin decir nada más. Conduje hasta el estacionamiento de la biblioteca, me conecté al wifi gratuito y me envié el archivo por correo electrónico, primero a mí mismo y luego al abogado. Ni siquiera lo escuché. Simplemente sabía que era la prueba que necesitaba. Y por primera vez desde que empezó todo esto, no me sentí impotente. Sentí que algo cambiaba, que no me iban a borrar en silencio. A la mañana siguiente, estaba sentada en el despacho del abogado con el bolso agarrado con ambas manos como si fuera lo único sólido que me sostenía. Se llamaba Michael Crane, de unos 45 años, con la corbata suelta y un café a medio terminar en el escritorio. Me lo recomendó Marche, una amiga de mi iglesia, quien dijo que había ayudado a su hija a salir de un contrato de arrendamiento terrible con su exnovio. No sabía qué esperar, pero tenía el correo electrónico con la grabación en mi teléfono, la copia de la escritura en mi bolso y todos los papeles que pude encontrar sobre la casa impresos y guardados en una carpeta manila. No hablé hasta que él lo hizo. Primero hojeó mis documentos, en silencio e ilegibles, luego se recostó y preguntó, «¿Me estás diciendo que le regalaste la casa a tu hijo, pero con la condición informal de que pudieras vivir allí toda la vida?» Asentí. Golpeó la carpeta con el bolígrafo 2 veces y luego dijo, «Y ahora intenta desalojarte cobrándote alquiler, ¿verdad?» Le dije que sí. Le conté todo, sobre la carta, sobre la frialdad con la que Daniel me habló, sobre el Airbnb, sobre la foto de la boda que faltaba. Sentí que se me quebraba la voz, pero contuve la voz. Luego le puse la grabación. No reaccionó mucho, solo se inclinó y escuchó con el rostro firme. Cuando terminó, preguntó, «¿Le dijiste que estabas grabando?» Negué con la cabeza, pero le dije que era en mi casa, y asintió. Dijo que probablemente no habría problema en nuestro estado, pero lo comprobaremos. Se recostó, pensativo. No es un caso fácil, Margaret. Pero esto, sin duda, es influencia. Si podemos demostrar que la donación fue condicional, aunque solo sea moralmente, y que hubo un acuerdo de cohabitación de larga data, existe la posibilidad de que podamos argumentar confianza constructiva o incluso influencia indebida, sobre todo si demostramos que eras vulnerable cuando se produjo la transferencia. No conocía la mitad de los términos legales que usó, pero entendí lo suficiente. Había una posibilidad. Le pregunté cuánto costaría. Me miró a los ojos y dijo, «Seré sincero. No es barato, pero si gana, podría reclamar parte de la propiedad o al menos conseguir una cláusula de residencia permanente. Si pierde, probablemente se irá para siempre». Le pregunté qué pensaba realmente, no la versión profesional, sino la honesta. Hizo una pausa y luego dijo, «Creo que el comportamiento de su hijo va a disgustar al jurado, pero necesitamos más». Ahora mismo, es su palabra y un fragmento de audio impreciso. Si pudiéramos encontrar algo de cuando se entregó la casa, cualquier cosa por escrito que haga referencia a su estancia vitalicia, tendríamos una gran oportunidad. Salí de su oficina sintiéndome igual que al salir del hospital el día que murió James, aturdida pero concentrada, como si mi cuerpo supiera qué hacer, aunque mi mente no se hubiera dado cuenta. Conduje a casa despacio, con cada manzana confundiéndose con la siguiente, hasta que llegué a la casa y la miré desde la calle. Ya ni siquiera parecía mi hogar. Las persianas estaban pintadas de negro. Las rosas que plantó James habían desaparecido. El Range Rover de Cale estaba en la entrada. No entré. Me quedé allí sentada, agarrando el volante, recordando 5 años atrás, en la sala, el momento en que le entregué la escritura a Daniel. Recordé la voz de James en mi cabeza, de una grabación que solíamos ponerle a Daniel cuando era pequeño, «Una promesa es más fuerte que el papel». No podía dejar de pensar en el cobertizo, no en la parte que remodelaron, sino en el viejo, el que estaba detrás del garaje y que Daniel nunca usaba.
James guardaba todo allí: herramientas, cajas de impuestos, archivos viejos de cuando dirigía la cooperativa. Una vez me dijo que había dejado algo importante allí, por si acaso le pasaba algo. Siempre pensé que se refería a un testamento, pero quizá fuera algo más. Di la vuelta y conduje hasta el callejón trasero. Había un hueco en la valla donde la madera se había podrido. Aparqué detrás, trepé con esfuerzo y me dirigí al cobertizo. La cerradura estaba oxidada, pero se abrió con un poco de fuerza. Dentro, olía a aceite de motor y polvo. Encendí la linterna de mi teléfono y revisé los estantes. Entonces, escondido detrás de un viejo bidón de gasolina, lo vi: una caja metálica negra con asa. El corazón me latía con fuerza. La bajé, la puse en el suelo y la abrí. Dentro había viejos documentos de propiedad, algunas cartas escritas a mano y una carpeta con la etiqueta Maggie, por si acaso. Se me congelaron los dedos. La abrí. Había una carta de James, fechada el año anterior a su fallecimiento, y un borrador de contrato que describía nuestro plan de cederle la casa a Daniel con una condición: cohabitación vitalicia para mí, irrevocable a menos que la desocupara voluntariamente. No estaba firmado, pero existía. Y la letra de James era inconfundible. Me senté en el suelo del cobertizo con la carta en el regazo, con la vista nublada por las lágrimas, y susurré en voz alta: gracias, James. Gracias por anticiparte. Entonces me levanté, me limpié la cara y volví al coche con la caja apretada contra el pecho como si fuera mi salvación. Porque, en cierto modo, lo era. A la mañana siguiente, volví a la oficina de Michael antes de que terminara su primer café. No llamé antes. Me daba igual. Entré con la caja negra apretada contra las costillas como si llevara un órgano, algo vital que podría morir si lo soltaba. Su asistente intentó detenerme, pero mi expresión debió de ser suficiente. Salió de su oficina, me miró y me hizo un gesto para que entrara. Me senté, dejé la caja con cuidado sobre su escritorio y la abrí. Deslicé el borrador de la carta hacia adelante. «Lee esto», le dije. No hizo preguntas. Se ajustó las gafas, miró detenidamente la carta de James y luego el borrador del contrato. Su expresión no cambió mucho, pero su mirada sí, enfocada, más aguda. «Esto ayuda», dijo lentamente. «No está firmado, pero está fechado, y describe claramente la condición del regalo. Y viniendo de tu esposo, demuestra intención. Eso es clave». Le conté sobre la caja, el cobertizo, todo lo que James decía sobre, por si acaso. Michael asintió lentamente, pasando las páginas con cuidado, como si fueran de papel de seda. «Podemos argumentar que esta carta refleja el acuerdo original, que la casa nunca fue un regalo incondicional. Entre esto y la grabación de Cale, tenemos una narrativa, y los jurados responden a la narrativa, especialmente cuando implica traición». Sentí algo que no había sentido en semanas: esperanza. No certeza, pero suficiente para enderezarme un poco en la silla. Se recostó, tamborileando de nuevo con el bolígrafo. «Presentaremos una solicitud para establecer un fideicomiso constructivo, alegando influencia indebida e incumplimiento del acuerdo verbal. No será rápido. Daniel se defenderá. Intentará desacreditarte, pero podemos presentar esto como un caso de maltrato a personas mayores, manipulación financiera y emocional». Esa palabra se me quedó grabada en el pecho: maltrato. Nunca lo había pensado así, pero lo fue. No con puños ni gritos, sino con distancia, control y silencio. Salí de la oficina sintiendo que la niebla se había disipado un poco. Por primera vez desde que llegó la carta del alquiler, no me sentía ahogado. Sentía que tenía una brújula. Fui directo al supermercado y compré un pollo asado, no porque tuviera hambre, sino porque quería hacer algo común, algo que me recordara que seguía siendo una persona, no solo un problema por resolver. De vuelta en mi apartamento temporal, me senté a la mesa y releí la carta de James 3 veces. Escribió con su habitual franqueza, sin florituras, solo hechos. Pero podía sentir su amor en cada línea. «Si algo me pasa, Maggie se queda. Esta casa se compró con dinero de tierras agrícolas. Ella se ganó cada tabla y cada clavo». Pensé en lo orgulloso que estaba de esa tierra, en cómo se esforzaba hasta las lágrimas cada primavera para mantenerla, en cómo murió pensando que le estaba dando a Daniel unos cimientos, no un arma. Llamé a Marca esa noche y le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez y luego dijo: «No estás loca, Maggie. Eres valiente».
No me sentía valiente. Estaba cansada, pero sabía que no podía parar. Michael llamó al día siguiente y dijo que había presentado la documentación. Daniel sería notificado en una semana. Me advirtió de nuevo que la cosa empeoraría antes de mejorar. Y tenía razón. 2 días después, recibí un mensaje de Daniel. Solo una línea: no puedo creer que le estés haciendo esto a tu propio hijo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo culpa. Lo miré durante 5 minutos antes de borrarlo. Ninguna respuesta, ninguna reacción. Ya no le debía eso. Había terminado de hacerme la madre callada, de aguantar la humillación para mantener la paz. Había cumplido mi promesa. Le di la casa. Me quedé callada cuando remodelaron mi habitación. No dije nada cuando Kale borró todo rastro de mí. Pero esto fue donde puse el límite. Miré por la ventana la vista del apartamento barato y me susurré: tú buscaste esta pelea, Daniel. A ver si te gusta perder. 5 días después de que le notificaran a Daniel, recibí una llamada de un número desconocido y la dejé en el buzón de voz. Cuando la escuché más tarde, era Daniel. Su voz era tranquila, cuidadosa, como si estuviera leyendo un guión. Mamá, creo que esto ha ido demasiado lejos. Hablemos. Sin abogados, solo tú y yo. Kale y yo queremos verte en el centro de mediación el miércoles. A ver si podemos llegar a un acuerdo. No tienes por qué pelear. Podemos arreglar esto. Por una fracción de segundo, una parte de mí, la que aún recordaba haberlo mecido durante sus infecciones de oído y haberle escrito notas en la lonchera, quiso creer que hablaba en serio. Pero la forma en que dijo, arregla esto, no sonó a amor. Sonó a control de daños. Le reenvié el mensaje de voz a Michael. Me devolvió la llamada en minutos. No tienes que ir. Esto no es una orden judicial, francamente, probablemente intentan que digas algo que puedan usar en tu contra. Le pregunté qué haría. Guardó silencio un segundo y luego dijo: si vas, no vayas solo. Iré contigo. Y no firmes nada, ni siquiera un formulario de registro. Solo escucha. Déjalos hablar. Eso nos lo dirá todo. Así que acepté. El centro de mediación era uno de esos edificios grises de oficinas en un centro comercial, de esos que siempre huelen a ambientador y tónico. Llegué 10 minutos antes, me senté en el aparcamiento, mirando la entrada, intentando calmar el nudo en el estómago. Michael llegó puntual. Me acompañó como un escudo, tranquilo y silencioso, y nos sentamos en la mesa larga frente a Daniel y Kale. Iban elegantes, demasiado elegantes para algo informal. Kale tenía un portafolios de cuero, y Daniel no paraba de dar golpecitos con el bolígrafo como si ya estuviera aburrido. La mediadora se presentó, puso en marcha el cronómetro y pidió a cada parte que compartiera su postura. Michael cedió la palabra a Daniel. Se inclinó hacia adelante y dijo: mira, creo que todos hemos estado un poco sensibles. Mi madre malinterpretó nuestras intenciones. No pretendíamos echarla, solo ser justos. No esperábamos que esto llegara a los tribunales. Miró a Kale y luego a mí. Queremos ofrecerle una indemnización. Si acepta desalojar formalmente y retirar la demanda, estamos dispuestos a darle $30,000. Es una cantidad más que generosa, considerando que la casa fue un regalo. Lo miré fijamente. $30,000 por una casa construida en el terreno de mi marido, pagada con el dinero que me costó, por mi promesa, mi confianza, mi orgullo. Antes de que pudiera hablar, Michael se acercó y preguntó: ¿qué pasa si se niega? Daniel parpadeó. Entonces dejaremos que los tribunales decidan. Pero se complicará. Nadie gana. Kale añadió: y Airbnb ya está reservado hasta el próximo trimestre. Estamos intentando mantener la estabilidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de una resolución. Se trataba de negocios. No querían paz. Querían que me fuera antes de que afectara sus ingresos. Michael les preguntó directamente: ¿la propiedad está actualmente en venta o en alquiler? Kale dudó. Daniel dijo: no, pero Michael sacó un anuncio impreso de una página web de alquileres a corto plazo, con fotos tomadas unos días antes y con fecha y hora. Le estás mintiendo al mediador. Eso perjudica el proceso. El mediador pareció incómodo,
pero lo notó. Daniel se puso a la defensiva. Esto es acoso. Está usando la muerte de mi padre para manipular el sistema. Abrí la boca, pero Michael me apretó la muñeca suavemente. No respondas, susurró. Que implosionen. Cal empezó a hojear su carpeta, buscando algo con lo que girar, pero ya era demasiado tarde. El mediador interrumpió la sesión antes de tiempo. Recomiendo continuar con esto en el juzgado. La confianza aquí está claramente rota. Al salir, Daniel intentó seguirme al pasillo. Mamá, vamos. Podemos arreglar esto. Somos familia. Me volví hacia él y le dije en voz baja, sin temblar, no, Daniel, no eres familia. Eres alguien que usó esa palabra para conseguir un terreno gratis. Entonces salí al sol, con la cabeza en alto, el corazón latiéndome con fuerza y, por fin, sintiendo que la tormenta se estaba poniendo a mi favor. Tras el fracaso de la mediación, todo empezó a avanzar más rápido. Se estaban fijando las fechas del juicio, el abogado de Daniel presentó una moción de desestimación, y Michael me advirtió que me esperara ataques personales. Buscarán cualquier cosa, advirtió. Finanzas, historiales médicos, incluso antecedentes familiares. Le dije que no tenía nada que ocultar, pero en el fondo sabía que había fragmentos del pasado que había guardado, no por vergüenza, sino porque creía que ya no importaban. Eso cambió cuando llegó una carta del juzgado solicitando documentos de verificación de identidad y todo lo relacionado con el nacimiento y la adopción de Daniel. La palabra me impactó como un tren de carga, adopción. Me senté en el sofá un minuto entero, sosteniendo el papel, sin poder respirar. Hacía décadas que no pensaba en el aspecto legal. Daniel nunca lo supo. James y yo nunca se lo dijimos. Apenas tenía 2 años cuando me casé con James, y su madre biológica, la ex de James, había cedido la custodia sin oponer resistencia. Firmó los papeles y desapareció. Y me convertí en la madre legal de Daniel antes de que siquiera supiera lo que significaba la palabra. Me había llamado mamá desde que aprendió a hablar. Nunca quise que se sintiera diferente ni abandonado. Era mío en todos los sentidos. Era mío. Pero ahora ese detalle volvía como un fantasma que creía enterrado hacía tiempo. Llamé a Michael. Su voz era tranquila, pero noté el cambio. Esto podría funcionar en ambos sentidos. Podrían argumentar que no tenías motivos legales para reclamar la casa a largo plazo, ya que no tienes sangre. Pero si lo planteamos bien, demuestra algo mejor. Lo criaste sin compromiso. Lo amaste lo suficiente como para darle un hogar, un nombre y un legado que no eran biológicamente tuyos. Pregunté, ¿le importará eso al tribunal? Él respondió, a los jurados les importa el amor, Maggie. Solo tenemos que demostrarles lo que te costó. Esa noche, saqué un viejo álbum de fotos que no había tocado en años. Dentro había fotos de Daniel a los 3, a los 6, a los 12, pasteles de cumpleaños, rodillas raspadas, proyectos escolares, todas esas cosas que no aparecen en los documentos legales, pero que significan más que cualquier documento judicial. Hubo una foto en la que me detuve, yo con Daniel en mi regazo, sus brazos alrededor de mi cuello, y James al fondo, borroso pero sonriendo. Recordaba ese día a la perfección. Fue la primera vez que Daniel me llamó mami en público. Estábamos en un zoológico. Señaló a un león, luego me miró y dijo, mami, tiene una bocazas como tú. Me reí tanto que lloré. James me dijo más tarde esa noche, no sabe nada más. Ahora eres su mundo entero. A la mañana siguiente, Michael me pidió que llevara toda la documentación de la adopción, actas judiciales, cambios de nombre, cualquier documento oficial. Rebusqué de nuevo en mi caja, la que había traído del cobertizo, y encontré un sobre manila entre los archivos de impuestos. Dentro estaban los registros de adopción, firmados y sellados. También había una nota que James había escrito el día que presentamos el papeleo. Decía, lo hacemos hoy porque el amor es más que el ADN. Maggie ya es su madre. Solo estamos poniendo al día el papeleo. Le llevé los documentos a Michael y lo observé mientras los revisaba lentamente. Esto cambia el enfoque, dijo. Si presentamos esto, le demostramos al jurado que entregaste tu vida a este chico sin presión legal, sin compromiso. No solo le diste una casa. Se lo diste todo. Asentí, pero sentía un gran pesar. Sabía que Daniel no sabía nada de la adopción, y odiaba que saliera a la luz en el tribunal,
delante de desconocidos, de una forma que se sintiera como un arma, pero no me había dejado otra opción. Esa semana, el abogado de Daniel me envió otra carta, esta vez exigiendo que desalojara la casa en 30 días o, de lo contrario, se convertiría en una orden de alejamiento formal. Se la reenvié a Michael sin siquiera leer el último párrafo. Ya no había nada que hacer. Daniel quería la guerra, y yo tenía una última cosa que recordarle, quizá no fuera su madre biológica, pero era la única que se había quedado. Y ahora estaba harta de callar. La mañana de la audiencia, me desperté antes del amanecer, me senté en el borde de la cama en mi pequeño apartamento y me quedé mirando la pared un buen rato. Era como el silencio que precede a una tormenta, no afuera, sino dentro de mí. Me vestí despacio y elegí la blusa azul marino que, según James, me daba una imagen firme, confiable, de alguien que logra sus objetivos. Me recogí el pelo, llevé un maquillaje minimalista y me aseguré de que todos los documentos estuvieran bien guardados en mi bolso, organizados por fecha y revisados por el asistente legal de Michael la noche anterior. Cuando llegamos al juzgado, sentí que mi piel no encajaba del todo, como si me moviera en un sueño donde nada me resultaba familiar, pero todo importaba. Michael caminaba a mi lado, tranquilo como siempre, con el maletín en la mano, saludando con la cabeza a los demás abogados en la sala como si fuera un día cualquiera. Para mí, fue la culminación de cada momento en que dudé de mí misma, cada vez que me decía a mí misma que guardara silencio, que mantuviera la paz, que fuera mejor persona. La sala no era grande, pero estaba fría y luminosa. Daniel estaba sentado frente a mí con los brazos cruzados, vestido con un traje gris oscuro y una sonrisa que no le había visto desde que, de adolescente, intentaba librarse de una multa por exceso de velocidad. Cal estaba sentada a su lado, evitando mi mirada, hojeando su teléfono hasta que el alguacil le dijo que lo guardara. Entró la jueza, una mujer de unos 60 años, de mirada penetrante y seria. Llamó al caso y todo empezó. Michael expuso primero nuestra postura, como la casa había sido transferida con un acuerdo verbal adjunto, cómo me había mudado bajo ese acuerdo y cómo Daniel había violado el acuerdo al intentar cobrarme alquiler y desalojarme. Presentó la carta de James, la grabación de audio de Cale y los registros de adopción, todos marcados y presentados como prueba. Luego leyó las palabras de James en voz alta y, por un instante, la sala del tribunal se sintió en calma, no tensa, sino conmovida. El abogado de Daniel intentó objetar, alegando que los documentos no eran legalmente vinculantes, que eran, en el mejor de los casos, sentimentales, y en el peor, rumores. La jueza desestimó su decisión. Cuando le tocó el turno a Daniel, habló con cuidado, eligiendo cada palabra como si estuviera escrita de antemano. Dijo que apreciaba mi actuación, pero que nunca había aceptado un contrato vitalicio, que me habían recibido como huésped, no como residente, y que mi presencia había empezado a afectar su matrimonio y su estabilidad financiera. Ni una sola vez me miró directamente. Cuando su abogado intentó argumentar que, como hijo adoptivo, no tenía derecho legal a los bienes familiares, Michael se puso de pie y, con calma, desmintió el argumento con precedentes, citando al menos 3 casos similares en los que el tribunal había respetado plenamente las relaciones adoptivas. Entonces llegó lo más inesperado. Michael había citado a Cale a declarar. Parecía sorprendida, pero se recompuso y subió al estrado. Al principio intentó mantener la neutralidad, pero al interrogarlo, su voz se quebró. Admitió que sí, que yo les había dado la casa. Sí, que Daniel le había dicho desde el principio que algún día viviría con ellos. Sí, que habían planeado juntos la carta de alquiler para echarme. No pretendía ser cruel, dijo con la voz temblorosa. Simplemente no pensamos que se defendería. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza como un eco, no creíamos que se defendería. El juez escuchó impasible, luego miró directamente a Daniel y dijo, parece que sus acciones reflejan una importante violación de la confianza y de la obligación moral. Existiera o no un contrato escrito, las pruebas sugieren firmemente que se hizo un acuerdo verbal vinculante y una promesa familiar, que luego se desacató. Eso tiene peso. Anunció que emitiría su fallo formal en 72 horas y advirtió a ambas partes que se abstuvieran de tomar represalias mientras tanto. Mientras nos levantábamos para irnos, Daniel intentó decir algo, pero el alguacil ya nos estaba guiando. No necesitaba oír la disculpa ensayada que finalmente había urdido. No necesitaba que me tranquilizaran. Necesitaba respirar. Afuera de la sala, me encontraba bajo el cielo blanco y denso, y sentía como cada gramo de dolor, humillación y angustia reprimida comenzaba a aflojarse. Aún no estaba completa. No había terminado.
pero ya no era invisible. Me escuchaban. Y por primera vez en años, no me sentía una carga. Me sentía como una persona que recuperaba su lugar. Las 72 horas transcurrieron lentamente como si el tiempo se hubiera espesado, como si cada segundo quisiera hacerme cuestionar si había hecho lo correcto, si había ido demasiado lejos, si alguna parte de esto volvería para castigarme peor que el silencio en el que vivía. Apenas dormí. No salí de mi apartamento. Puse viejas grabaciones de James leyéndole a Daniel cuando era pequeño, casetes suaves que no había tocado en más de una década, solo para recordarme cómo sonaba el amor en nuestra casa. Cuando el secretario del tribunal llamó para confirmar que se había dictado el veredicto y que ambas partes debían asistir a la lectura, me vestí como si fuera a un bautizo y a un funeral a la vez. Llevaba la misma blusa que usé para el funeral de James, gris pálido, con mangas que me cubrían los brazos, porque sentía que ya había estado expuesta a cada centímetro de mi ser demasiado tiempo. La sala estaba en silencio cuando llegamos, esta vez no había jurado, solo la jueza. Su mazo ya estaba colocado en el estrado como un signo de puntuación, esperando a que terminara una frase. Michael se sentó a mi lado, firme y sereno. Daniel y Cale entraron tarde, Daniel con el mismo traje que la última vez, Cale con gafas de sol enormes, como si pensara que esto merecía ser publicado en la prensa. La jueza no perdió tiempo. Repasó los hechos en voz alta, como la propiedad se donó sin condiciones legales formales, pero con un acuerdo verbal claramente establecido, evidenciado por testimonios, cartas, grabaciones y comportamiento a lo largo de varios años. Señaló el historial de adopción y enfatizó que, según la ley, no existía diferencia entre las relaciones parentales adoptivas y biológicas en cuanto a la intención de donación y el deber familiar. Dijo que el intento de cobrar alquiler no solo era éticamente problemático, sino que, dadas las circunstancias, constituía un abuso de confianza familiar y parecía ser una estrategia para forzar un desalojo mediante presión y control. Entonces dictó sentencia. Ordenó que se me otorgara un usufructo vitalicio permanente sobre la propiedad, lo que significaba que podría vivir allí el resto de mi vida sin alquiler ni interferencias. Daniel conservó la propiedad legal, pero se le prohibió vender, refinanciar o lucrar con la vivienda mientras yo viviera y residiera en ella. También ordenó a Daniel y a Cale pagar las costas judiciales y emitir una disculpa por escrito, señalando que, si bien no era ejecutable como remedio moral, serviría para el expediente. No lloré. No sonreí. Simplemente me quedé allí sentada, dejando que las palabras me inundaran, densas y claras como la última lluvia antes de la primavera. Daniel se quedó paralizado, con la mandíbula apretada y los puños apretados. No habló. Cale bajó la mirada, sin gafas de sol, pálida. Michael se inclinó hacia mí y susurró, se acabó. Ganaste. Pero no se sentía como ganar. Se sentía como volver a respirar después de años bajo el agua. Afuera, Daniel intentó acercarse. Dijo mi nombre una vez, no, mamá, sino, Margaret. Me giré y lo miré, y por primera vez, no vi a mi hijo. Vi a un desconocido que había usado mi amor como un abrigo y lo había tirado cuando hizo demasiado calor. No dije nada, simplemente pasé junto a él, bajé las escaleras del juzgado y volví al mundo con la espalda más recta que en años. Regresé a casa a la mañana siguiente. Estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Las cosas de Daniel habían desaparecido. El coche de Cale no estaba en la entrada. Entré solo con una maleta pequeña, la dejé en la habitación de invitados e hice algo que no había hecho en meses. Me senté en el sofá, me quité los zapatos y encendí la radio. No había tensión en las paredes, ni bordes afilados, solo yo en mi casa, justo donde dije que estaría cuando ya no pudiera vivir sola. Más tarde esa noche, encontré un contenedor de plástico al fondo del armario. Dentro estaban los viejos libros de bebé de Daniel, una tarjeta del Día del Padre que le había hecho a James en el jardín de infancia y una pequeña videocámara que usábamos antes de que los teléfonos se volvieran inteligentes. Lo encendí, más que nada por curiosidad. El último video se titulaba Habitación de invitados, Han. Le di al play. La pantalla se iluminó. Era mi habitación, pero lo que vi me revolvió el estómago. Había una luz roja parpadeante en la esquina, justo encima del armario. Una cámara oculta. La fecha coincidía con la semana en que se envió la carta de alquiler. Mi corazón latía con fuerza. Rebobiné la cinta y adelanté las imágenes, con las manos temblorosas, hasta que me vi doblando la ropa, tomando medicamentos, leyendo en la cama.
todo grabado. Apagué la videocámara, me recosté y me quedé mirando la pared durante lo que me parecieron horas. No solo me querían. Me observaban, cada paso, cada suspiro, cada momento de tristeza privada documentado por las personas a quienes lo entregué todo. Y en ese momento, supe que, a pesar de todo lo que acababa de ganar, el verdadero daño era más profundo que la propiedad. Era la confianza, y reconstruirla llevaría mucho más tiempo. Al principio no le conté a nadie lo de la cámara. No sabía qué decir. Una parte de mí quería ir directo a la policía y presentar cargos. Pero después de todo, después del juicio, las cartas, el silencio, supe que el daño ya no se debía a la legalidad. Se trataba de lo que ocurre cuando la confianza se pudre silenciosamente en las paredes de un hogar que una vez construiste con amor. Saqué la cámara yo mismo. Estaba conectada a una fuente de alimentación portátil y a un concentrador Wi-Fi, probablemente algo que Cale encontró en Internet, y llevaba semanas funcionando. Lo empaqueté todo, lo etiqueté y lo guardé en un cajón cerrado con llave en la oficina por si alguna vez lo necesitaba. Luego tomé la videocámara, el contenedor de recuerdos de bebé y todo lo que me hacía llorar al verlo, y lo guardé en el ático. No lo tiré, no lo destruí, solo lo guardé, porque no estaba borrando mi pasado. Estaba saliendo de él. Durante las siguientes semanas, empecé a vivir en la casa como si me perteneciera de nuevo. No por rebeldía ni por despecho, sino porque, por primera vez en años, sentía que no tenía que encogerme para encajar en la historia de otra persona. Reorganicé los muebles de la sala, doné la decoración fría y moderna que Cale dejó y traje colores cálidos, plantas naturales y mantas tejidas a mano. Conservé la silla favorita de James y la tapicé de nuevo en azul oscuro, como antes. Repinté los gabinetes de la cocina con la ayuda de Marca y dos amigas de la iglesia. Incluso reabrí el porche trasero que James había cerrado años atrás y lo convertí en un pequeño espacio de lectura con una mecedora y campanillas de viento. Poco a poco, la casa empezó a cobrar vida de nuevo, no solo estructuralmente, sino también emocionalmente. No supe nada de Daniel durante semanas. Ni llamadas, ni cartas, ni siquiera la disculpa que ordenó el tribunal. Me enteré por alguien de la iglesia que él y Cale se habían separado, que ella se había mudado y había quitado su nombre del negocio de Airbnb. Al parecer, él intentó abrir otro en otra ciudad, pero no funcionó. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda y lenta, la que nace de comprender demasiado tarde que el hijo que amabas nunca te vio realmente como algo más que lo que le diste. Pero no me detuve. No esperé a que se cerrara el tema. Creé mi propio camino. Empecé con algo pequeño. Empecé a asistir a un grupo de apoyo local para mujeres mayores que sufrían abuso financiero y emocional por parte de su familia. Al principio, solo escuchaba, luego compartía y finalmente me convertí en anfitriona. Al poco tiempo, abrí la sala 2 veces por semana para lo que ahora llamamos el Círculo de la Sala Principal, un espacio seguro para que mujeres como yo hablemos sin juicios ni vergüenza. Cambié las cerraduras. Reemplacé el buzón. Instalé mis propias cámaras de seguridad, no ocultas, solo lo suficientemente visibles para dejar claro que la casa era mía y segura, y no un lugar para ser invadido, ni emocional ni emocionalmente. Una mañana, estaba en la cocina, sirviendo café, cuando la luz del sol dio justo en el punto justo sobre la encimera. Y por primera vez desde la muerte de James, no sentí que estuviera sobreviviendo. Sentí que estaba viviendo, plena, auténticamente, a mi manera. Y en ese momento de tranquilidad, me di cuenta de algo. No había perdido a un hijo. Me había desprendido de un desconocido que una vez tuvo la imagen de mi hijo. Unas semanas después, una periodista de un periódico local, que se enteró del caso judicial a través de registros públicos, me contactó. Me pidió una entrevista para un reportaje sobre los derechos de las personas mayores, la explotación de la vivienda y el costo emocional oculto de los derechos intergeneracionales. Acepté. Se sentó conmigo en la sala, me hizo preguntas amables, y cuando me preguntó cómo quería que me citaran, le dije lo único que realmente importaba. Dije, crié a un hombre. Desalojé a un desconocido. Hay una diferencia. Esa historia se viralizó un poco. Otras mujeres me contactaron. Recibí cartas, correos electrónicos e incluso donaciones. Y así, sin más, la casa dejó de ser el lugar donde me traicionaron. Se convirtió en el lugar donde me reconstruí, no porque ganara en el juicio, sino porque recordé quién era antes del silencio, antes del compromiso, antes de dejar que alguien más decidiera mi valor.
Esta casa no fue un regalo para Daniel. Siempre estuvo destinada a ser un legado. Y finalmente comencé a vivir como merecía conservarla.